Gracias, amigos. En este momento estamos viendo cómo se cae el régimen de Nicolás Maduro en todos los frentes. Ya sabemos lo de los hermanos Rodríguez y ahora vemos lo que está ocurriendo. Y no es que Díaz-Canel haya traicionado a Nicolás Maduro, simplemente estamos viendo que ha tenido que entrar Raúl Castro a la escena. Sabemos que es un señor bastante mayor y lo que estamos viendo en este momento es que se habla de que Díaz-Canel tenía, por supuesto, una operación que era abandonar a Nicolás Maduro. Y es algo que le conviene a Díaz-Canel y a su dictadura de Cuba. ¿Por qué? Porque recordemos que Miguel Díaz-Canel fue designado para ser un administrador. Él no es el caudillo de nada de estas cuestiones. Su rol era gestionar una transición generacional controlada. Y ahora lo que estamos viendo es cómo lo han tenido que echar a un lado. ¿Por qué? Porque hemos visto que ahora se ha tomado el control la vieja guardia. Es decir, la ofensiva estadounidense contra Nicolás Maduro provoca una crisis de confianza en La Habana y fuerza ahora a la vieja guardia a tomar el control directo del aparato de defensa para impedir cualquier tipo de desviación pragmática. Y esto más que nada es un acto de supervivencia por parte de Díaz-Canel. Díaz-Canel no es un militar, no ha estado en nada de estas cuestiones militares, pero ahora, cuando está el jefe Castro al frente de la revolución, se refieren a Raúl Castro como el jefe que está al frente de esta revolución. Él ha tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, es una humillación pública a Díaz-Canel, pero el contexto de todo esto es la crisis de Venezuela. Esto no ocurre al vacío, sucede justamente cuando hay una crisis económica y se confirma entonces la debilidad de Díaz-Canel, porque la vieja guardia, que lo considera su gerente, no un comandante en jefe para tiempos de guerra, y también que él de manera pragmática piensa, y creo que tiene razón, de que les conviene abandonar a Nicolás Maduro. Y eso ha sido identificado como una amenaza existencial para la revolución, una revolución que realmente es una fortaleza ideológica que tienen, pero que simplemente no ha funcionado y lo sabemos con los nietos de Castro, etcétera, todo lo que han estado haciendo. Pero con Raúl Castro, con que 94 años de edad, vuelve al centro del poder militar para garantizar en este momento que no haya ningún tipo de fisura. Pero ¿hasta dónde va a poder llegar eso? Por supuesto, simplemente estamos viendo la debilidad también de Cuba, la debilidad del mismo Castro, y también sabemos que Díaz-Canel no tiene una legitimidad revolucionaria y hay un riesgo de negociación. La generación de Díaz-Canel es vista como más pragmática y más susceptible a negociar una salida para salvarse a sí misma de la presión de Estados Unidos. Y siempre lo hemos dicho, a Cuba no le conviene eh, eh, ayudar a Nicolás Maduro, pero cuando vemos que Raúl Castro entra aquí, enseguida ese es un mensaje de disuasión a Washington. Esto es mandarle un mensaje a Estados Unidos y decirle, mire, la ofensiva contra Maduro va a ser una ofensiva contra nosotros. Eso es lo que trata de proyectar Castro, pero es una dirección histórica de la revolución que se origina por allá y llega a Venezuela donde no hay ya ningún tipo de revolución real, y eso lo sabe muy bien Nicolás Maduro. Maduro es un jefe de cartel, eso es todo. Pero cuando relegan a Díaz-Canel, entonces tratan de mantener una jerarquía en la cúpula militar, ¿verdad? Y es una demostración de poder. Esto, la presencia de Raúl Castro frente al Consejo de Defensa, es una señal inequívoca de que el régimen cubano se prepara para el peor escenario. Y quieren, por lo menos, este señor Castro quiere dejar algún tipo de simpatía en lo que fue la revolución. Y por supuesto, ahora mismo hay un pragmatismo de supervivencia de la vía Díaz-Canel. Lo que pasa es que Díaz-Canel, según lo que se maneja en círculos de inteligencia y que se basa también en la lógica de que para la Cuba post-Fidel, la supervivencia económica y estatal puede superar la lealtad ideológica ciega, aquellas cuestiones que ya no le importa también a Raúl Castro. Él, a cada rato hemos visto cómo aparece, reaparece, y siempre hay muchas cuestiones de lo de él, ¿no? De que se habla de él, que si desapareció ya o no, pero Maduro se ha convertido en un activo tóxico para Cuba
Y Díaz-Canel lo sabe. La alianza incondicional con Maduro arrastra a Cuba a un conflicto directo con la ofensiva de máxima presión de Estados Unidos. Entonces, esto pinta a La Habana con la misma brocha de narcoestado. Y por supuesto, una retirada estratégica de Nicolás Maduro, y que si ellos en Cuba se quedan callados, puede ser una jugada maestra de supervivencia, porque le mantiene y le permite a Cuba quizás desvincularse del hundimiento. ¿Pero qué pasa? Muchos están hablando, y lo ha dicho la misma María Corina Machado, que esto podría ser ahora saltar a Nicaragua y a Cuba. Y recordemos que está María Elvira Salazar, de origen cubano, pero también el secretario de Estado, Marco Rubio. Y lo que estamos viendo es cómo se pueden caer estas tiranías también. Y por supuesto que es lo que todo el mundo quiere. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Díaz-Canel ha querido desvincularse de esto, entregar a Maduro, básicamente entregar. No es una traición per se, es una traición pragmática, más que nada. Porque él, como administrador, Díaz-Canel, cuya experiencia es burocrática y no guerrillera, su prioridad es mantener funcionando al Estado cubano. Entonces, sacrificar, por ejemplo, a un aliado extranjero para salvar la isla es una decisión quizás dolorosa, pero es lo más racional. Sobre todo luego de la caída del benefactor que era la Unión Soviética. Y esta vía no es una traición por malicia, es una traición por necesidad. Y por supuesto que es el cálculo frío de este administrador Díaz-Canel, que ve que sostener a Nicolás Maduro es como mantener alguien que te va a hundir también. Entonces lo mejor es soltarlo. Y la doctrina de Castro, ahora la reaparición de Raúl Castro, es anular de manera dramática la doctrina de Díaz-Canel. Y esto es forjado con historia. La bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, etcétera. Y no tiene que ver mucho con los comités de planificación económica. Al que le toca esto es a Díaz-Canel, porque es el gerente, por decirlo así, ¿no? Pero si cae Caracas, cae La Habana. Eso es lo que está ahora mismo pensando Raúl Castro. También puede que tenga razón, porque puede que Díaz-Canel está tratando de ver cómo maniobra con esto, pero por supuesto que están muy mal, desde antes, durante y después de lo que pase con Nicolás Maduro. Y por supuesto que es que eso tiene también que 65 años. Entonces, vemos también la posibilidad de que Castro tenga mucha razón. Díaz-Canel podría hacer algo para tratar de mantenerse, pero recordemos que ellos creen firmemente que Estados Unidos no se va a detener en Venezuela. Así como decían que, si Rusia entra a Ucrania, no se detiene ahí, va por Polonia, etcétera, etcétera. Digo, hay que tener una bola de cristal para saber si eso ocurre o no, pero se saben que sí hay precedentes de estas cuestiones. Cuando logran algo, quieren más, y para allá va a Donald Trump probablemente, y si no, Marco Rubio. Entonces, el pragmatismo de Díaz-Canel puede ver la situación como algo negociable, pero la doctrina de Raúl Castro ve esto como una lucha existencial. No hay nada que negociar con el imperio, que busca la aniquilación de ellos. La única respuesta es una resistencia y la lealtad incondicional. Esto simplemente es como si hubieran votado mientras tanto a Díaz-Canel y ellos, Castro, que es un revolucionario de la vieja guardia, abandonar a un aliado, así sea por el recuerdo de Chávez, es para ellos todavía como una especie de pecado, ¿verdad? Es una muestra de debilidad que va a envalentonar al enemigo, o sea, a los Estados Unidos. Pero ahí vemos que hay un choque fundamental en esto. La Cuba de Díaz-Canel ha considerado retirarse de ayudar a Nicolás Maduro para asegurar su propia supervivencia, la supervivencia del Estado. Pero la reaparición de Raúl Castro como el jefe de la revolución es una toma de control ideológica. Al final son cuestiones internas y lo que puedan proyectar tanto a Washington como a Venezuela, etcétera. ¿Por qué? Porque también estaríamos viendo que si Díaz-Canel es quien ha dicho, no, Maduro, tú no puedes venir aquí a Cuba, no te podemos dar un asilo, no te podemos dar un asilo aquí porque es un gran problema. Y ese puede ser el gran problema en este momento. ¿Dejan o no que Maduro se vaya a Cuba o no? Para mí eso es lo que está discutiendo ahora mismo Díaz-Canel y Raúl Castro. Están viendo qué es lo que se hace. ¿Por qué? Porque vemos que se trata de imponer sobre la diplomacia de la supervivencia. Raúl Castro a esta edad ya no piensa en economía de la próxima década, está pensando en el veredicto de la historia.
y él diría, sí, vamos a recibir a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Castro al final no puede hacer nada para evitar lo que le va a caer a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una milicia, no hay nada, solamente existe la inteligencia cubana que sigue. Podría él estar simplemente deteniendo un poquito más lo que ya viene. Es como que se monte un hombre enfrente de un tren a tratar de que en vez de llegar en 10 segundos, llegue en 9 segundos y medio, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de hacer. Claro, él está pensando también en su legado, Castro, pero lo que vemos es que esto solamente le puede funcionar a Nicolás Maduro si él quiere ir a Cuba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Díaz-Canel sabe que es un mal negocio hacerlo. Por ahora, la posibilidad esa de lo que quería hacer Díaz-Canel ahora mismo ha sido eliminado del tablero, es decir, abandonar a Maduro. ¿Por qué? Porque Castro podría decir esto. Y tenemos que saber que la retirada pragmática de Díaz-Canel es que sabe que Díaz-Canel sabe muy bien que la alianza con Maduro ya es un lastre mortal. Y Venezuela ya no es tampoco el benefactor económico que era antes. Entonces, lo mejor es permitir la caída de Nicolás Maduro y no intervenir, no oponer resistencia, quedarse calladitos como lo iban haciendo y negociar en todo caso como desde la neutralidad. Una vez que cae Nicolás Maduro, Díaz-Canel podría presentar ante Washington y en la comunidad internacional no como un cómplice, sino que él pudo ayudar un poquito a facilitar a que cayera Nicolás Maduro. Y eso es lo que quiere hacer Díaz-Canel. Díaz-Canel quiere eso para la supervivencia de él, la supervivencia de Cuba como está. Nosotros estamos diciendo solamente la noticia que estamos viendo y lo que está ocurriendo, pero sabemos que Díaz-Canel, como gerente de esto, de Cuba, porque más nada es, entonces vemos que la vieja guardia impide esa retirada que le están dando a Maduro. Y al final, aunque haya un choque de doctrinas, en este momento Castro a su edad representa esa doctrina de resistencia, pero Díaz-Canel al final puede que tenga la última palabra, quizás más adelante, etcétera. Esto es un mensaje claro, porque cuando Raúl Castro envía un mensaje tomando esto, le dice a Díaz-Canel y a su facción, hey, no, se va a hacer de otra manera. Le dicen también al aparato militar y de inteligencia, cualquier orden que sea debilidad, no lo haga. Eso es traición. Y a los Estados Unidos dicen, ustedes no están tratando ya con este administrador Díaz-Canel, sino con la ideología, etcétera. Entonces, lo que vemos es que estamos siendo testigos de un golpe de timón ideológico en tiempo real. La Cuba pragmática de Díaz-Canel va a seguir chocando con Castro. Castro, hay que ver, él puede durar 100 años más, digo, 100 años en total, 99 años, 105 años, no sabemos, pero tenemos que saber que los están echando al agua y estas son las últimas desesperaciones. En lo personal, yo viendo todo, simplemente aquí hay una pelea que indica si le dan oportunidad a que Maduro pueda huir a Cuba. ¿Para qué? Para que se mantenga la narrativa de la revolución esa, porque no hay ningún tipo de heredero y no creo que Maduro sea el mejor heredero tampoco. Él es un cartel, un jefe de cartel, violador de derechos humanos, todo lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? Así es, pero al final como Evo Morales, con todas sus acusaciones que tiene, o Correa, Maduro podría todavía no reencarnar jamás ni a Chávez ni a Castro, pero podría tener un poquito de narrativa. Y eso va a meter en problemas a la Cuba de Díaz-Canel. Pero esto todo indica, nadie está diciendo que es que Castro va a salvar a Nicolás Maduro, que no hay nadie quien lo pueda salvar. Él está, como decimos en Panamá, listo para la foto. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.